Hola, muy buenas tardes a todos. En esta clase del día de hoy vamos a estar abordando las emergencias cardiovasculares. Vamos a dividir esta clase en dos partes, donde abordaremos las principales etiologías que nos podemos encontrar en la práctica clínica y que son consideradas como emergencias cardiovasculares. Y vamos a esbozar las principales estrategias de cuidados y de tratamiento en relación a estas etiologías. Los objetivos de estas dos clases, tanto en la parte 1 como en la parte 2, serán repasar los conceptos básicos de la anatomía y fisiología cardíaca. Vamos a definir el concepto de emergencias cardiovasculares y vamos a reconocer tanto los síntomas cardinales en general de las emergencias cardiovasculares como los cuadros clínicos específicos que nos podemos encontrar en urgencias y emergencias. Vamos a tratar de identificar las principales emergencias cardiovasculares que nos vamos a encontrar en la práctica clínica y vamos a trazar algunas estrategias de trabajo y de cuidados de enfermería para estas principales etiologías. Y no podríamos empezar de otra manera que no sea repasando la anatomía y fisiología cardíaca en este módulo cardiovascular que nos atañe. Recordemos que el corazón funciona como una bomba mecánica que a partir de la contracción rítmica de sus cavidades eyecta un volumen circulatorio, un volumen de sangre que justamente va a circular por todo el organismo, llevando los nutrientes necesarios a cada una de las células y tomando los productos de desecho de dichas células para que luego puedan ser eliminados, ya sea por la vía tanto renal como intestinal y por supuesto la eliminación respiratoria. Tener en cuenta que este corazón, para poder lograr estas contracciones y que las mismas sean rítmicas, tiene un sistema de conducción eléctrico que lo vamos a ver en más profundidad cuando trabajemos en relación al módulo de arritmias cardíacas o la clase, mejor dicho, sobre arritmias cardíacas. Pero recordar que este eje de conducción eléctrico, este sistema de conducción eléctrica del corazón se inicia en el nódulo sinusal ubicado en la aurícula derecha del corazón y que este impulso eléctrico se desplaza hacia el nodo aurículo-ventricular para luego posteriormente estimular los ventrículos. Este sistema de conducción eléctrico del corazón hace que primeramente se contraigan por proximidad al inicio del estímulo eléctrico las aurículas y luego este impulso eléctrico continúa descendiendo por las fibras miocárdicas hasta que se estimulan los ventrículos y de esta forma justamente se logra la contracción ventricular. Recordemos que para su estudio el corazón podría de alguna forma fragmentarse en dos mitades, pensar en un corazón izquierdo y en un corazón derecho, que podemos ver en este gráfico de la esquina inferior izquierda de la pantalla, donde tenemos un corazón derecho que se va a encargar de transportar la sangre desoxigenada, representado con color azul, y un pulmón izquierdo que se va a encargar de transportar la sangre oxigenada, representada gráficamente aquí con un color rojo. Como bien sabemos, la sangre ingresa a las cámaras cardíacas a través de las venas cava superiores e inferiores y llegan hasta la aurícula derecha. Con la sístole auricular derecha, esta sangre pasa hacia el ventrículo derecho y luego con la sístole ventricular derecha, esta sangre pasa a través de las arterias pulmonares, que se llaman arterias, pero en este caso actúan como venas porque están transportando sangre desoxigenada y llevan esta sangre a tanto el pulmón izquierdo como el pulmón derecho para que pueda eliminar el exceso de dióxido de carbono y captar nuevamente oxígeno del ambiente. Esta sangre nuevamente oxigenada va a llegar a las venas pulmonares, que en este caso se llaman venas, pero recuerden que actúan como arterias porque ya están transportando sangre oxigenada, ingresan a la aurícula izquierda, a través de la sístole auricular pasan al ventrículo izquierdo y a través de la sístole ventricular izquierda van a pasar hacia la circulación mayor a través de esta arteria tan importante que tenemos aquí, que es la arteria aorta, donde luego se encargará, a partir de sus distintas ramificaciones, de llevar toda esa sangre al resto del organismo.
Y tener en cuenta también que esta sangre que va a circular por todo el organismo y que surge principalmente de la salida de la eyección de este volumen de sangre desde el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, que va a ir hacia la arteria aorta. De esta misma arteria se desprenden pequeñas ramificaciones que a su vez van a irrigar el músculo cardíaco y que van a ser muy importantes tanto para determinar la irrigación cardíaca, y que en este módulo vamos a estudiar en mayor profundidad debido a que muchas alteraciones cardíacas de pronto están dadas por alteraciones en esta perfusión, en esta circulación miocárdica. De esta arteria aorta se desprenden la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha, y de ellas los distintos fascículos o ramas, como las descendentes posteriores y anteriores, así como también las arterias circunflejas. Cualquier obstrucción o alteración en uno de estos vasos sanguíneos que irrigan las fibras miocárdicas nos va a devenir en un elevado sufrimiento celular cardíaco y por ende en problemas cardiovasculares que se traducirán en problemas generales en todo el organismo. Recordemos que si falla esta bomba, que es la que mantiene circulando la sangre, estos problemas se van a trasladar a todo el organismo y van a ser emergencias que deberemos solucionar rápidamente. Repasemos los conceptos de gasto cardíaco y tensión arterial. Recordemos que nosotros en nuestra práctica cotidiana estamos acostumbrados a la medición de la tensión arterial, pero a su vez es importante recordar y reiterar que esta tensión arterial está dada por dos grandes componentes. Cuando nosotros medimos la tensión arterial, estamos midiendo un valor numérico que está dado por dos grandes componentes. Por un lado, un gasto cardíaco y por otro lado, una resistencia vascular sistémica. Que a su vez, este gasto cardíaco, que no es otra cosa que la cantidad de litros que mueve el corazón en un minuto, está dado por justamente un volumen sistólico, que es la cantidad de sangre eyectada por los ventrículos del corazón durante la sístole, y por una frecuencia cardíaca, que es la cantidad de veces que se contraen estas fibras miocárdicas. Por lo tanto, en función de la cantidad de veces que se contrae el corazón y la cantidad de sangre que eyecta con cada una de esas contracciones, es lo que nos va a dar un gasto cardíaco que mayormente va a devenir en lo que conocemos como tensión arterial sistólica. Y por otro lado tenemos, como dijimos previamente, una resistencia vascular sistémica que está dada justamente por el tono vascular, ¿sí? Este árbol vascular que transporta, que sirve de continente para la sangre, tiene distintos matices en relación a su tono. Sabemos que la vasculatura puede dilatarse y puede contraerse, y a partir de la contracción o relajación de esta capa muscular que tienen los vasos sanguíneos, es que se aumenta o disminuye la resistencia de ese flujo de sangre. Nosotros sabemos que si se contraen esos vasos sanguíneos, es decir, se contraen los músculos que envuelven a nuestros vasos sanguíneos, la luz de ese vaso sanguíneo va a ser mucho menor, y por ende una luz mucho menor va a requerir que se ejerza una presión mucho mayor para que pueda circular por ella un volumen de líquido. Pensemos en una manguera que podemos utilizar para regar el patio, por ejemplo. Si nosotros a esa manguera la apretamos, el agua va a salir con mucha mayor presión porque estamos ejerciendo una presión sobre ella, y al pasar un flujo a una velocidad determinada sobre una superficie mucho menor, esto va a hacer que aumente inmediatamente la presión. Recordemos que la presión es inversamente proporcional a la superficie sobre la que se ejerce. Recordar que esta resistencia vascular sistémica nos va a dar mayormente el componente diastólico de la tensión arterial.
Y a su vez, cuando hablamos de la tensión arterial y particularmente del gasto cardíaco, recordemos que el mismo también está incidido por tres grandes conceptos. Por un lado tenemos la precarga, que es el grado de estiramiento o tensión de la fibra cardíaca antes de contraerse y que está dada mayormente por el volumen de sangre que regresa al corazón. Por lo tanto, en situaciones, por ejemplo, de hemorragia o deshidratación, donde hay muy poco volumen de sangre circulando, la cantidad de sangre que va a llegar a ese corazón va a ser poca, por lo tanto la precarga va a ser muy débil y por lo tanto el gasto cardíaco va a ser menor y por ende nuevamente la tensión arterial se va a ver disminuida. También este gasto cardíaco está dado por la contractilidad, es decir, la capacidad o la fuerza con la cual se contraen los ventrículos durante la eyección. Si tenemos un corazón viejo, un corazón con patologías, un corazón que no está sano, que las fibras miocárdicas no ejercen una adecuada contracción, esta contractibilidad va a estar disminuida, por lo tanto la fracción de eyección, el volumen de sangre que se va a eyectar va a ser menor porque este corazón justamente no se está contrayendo adecuadamente. Y por último tenemos la poscarga, que es toda la carga o toda la resistencia contra la que el músculo cardíaco tiene que ejercer su fuerza de contracción, y esta poscarga está dada mayormente, como decíamos previamente, por esta resistencia vascular sistémica. Si nuestro paciente está muy vasocontraído, esta resistencia va a estar muy aumentada y por lo tanto van a aumentar enormemente las poscargas y por lo tanto nuestro corazón va a tener que hacer mucha más fuerza para poder lograr que esa sangre supere esta gran resistencia vascular que ha aumentado enormemente en base a esta vasoconstricción. Definidos estos conceptos básicos, vamos a empezar a hablar de las emergencias cardiovasculares. Estas emergencias son todas aquellas alteraciones en el estado de salud de una persona que tienen su origen en el sistema cardiovascular y que requieren de una atención sanitaria rápida debido a que conllevan un elevado peligro de muerte. En esta clase vamos a ver algunas de estas emergencias cardiovasculares más frecuentes. Tenemos entre ellas estas 7 etiologías frecuentes, pero por supuesto que también hay algunas más que van a encontrar en la bibliografía que les dejamos como sugerencia de lectura. Nosotros hemos agrupado estas porque consideramos que son las que más frecuentemente se ven en situaciones de emergencias y urgencias. Tenemos las crisis hipertensivas, las arritmias cardíacas, el síndrome coronario agudo, el taponamiento cardíaco, la insuficiencia cardíaca aguda, el tromboembolismo pulmonar y el edema agudo de pulmón. Abordaremos en esta clase las crisis hipertensivas y el síndrome coronario agudo. Y en la parte 2 de esta clase abordaremos las 4 que están aquí abajo. Lo que es arritmias cardíacas las abordaremos en una clase particular aparte que será sobre electrocardiografía y arritmias cardíacas. Cuando hablamos de emergencias cardiovasculares es importante que tengamos en cuenta algunos síntomas que son cardinales, es decir, que son los síntomas principales que vamos a encontrar en todo paciente que tenga algún tipo de alteración cardíaca. Es decir, que si nosotros estamos trabajando en una guardia de urgencias o emergencias y nos encontramos con un paciente que tiene alguno de estos síntomas, tenemos que comenzar a pensar en la posibilidad de que esté ocurriendo algún tipo de alteración de origen cardiovascular. Quizá no sea una emergencia todavía, quizá no lo podamos definir tan precisamente, pero si nos encontramos con alguno de estos 4 síntomas, tenemos que saber que puede haber seguramente algún tipo de alteración cardíaca y que tenemos que estudiar en mayor profundidad este cuadro, debido a que sabemos que todo problema cardíaco es potencialmente una emergencia. Estos síntomas son el síncope, el dolor torácico, la disnea y las palpitaciones. Lo vamos a ver en profundidad cada uno de ellos. El síncope lo definimos como la pérdida transitoria de la conciencia de una persona debido a que se le disminuye la perfusión en su cerebro y siempre se caracteriza porque es de un inicio brusco y que tiene una corta duración y que se recupera rápidamente y en forma completa sin dejar una clínica neurológica residual. Esto está dado porque eventualmente se disminuye de golpe el flujo sanguíneo al corazón, al cerebro, y esto
se vuelve a reactivar o se recupera rápidamente cuando ese flujo sanguíneo vuelve a la normalidad. Generalmente está dado por situaciones de vasodilatación severa o situaciones particulares que ya vamos a ver más adelante. Fíjense aquí, como decíamos en la diapositiva previa, este síncope mayormente está causado porque se disminuyen las resistencias vasculares periféricas o el gasto cardíaco mediante distintos mecanismos fisiopatológicos. Los mecanismos que suelen producir este síncope son al menos tres, que son los ortostáticos, los síncopes neuromediados y los síncopes cardiogénicos. Para los síncopes ortostáticos, recordemos que lo que predomina es la disminución de la resistencia vascular periférica, ya sea en un síncope inducido por fármacos, donde hemos administrado algún tipo de agente vasodilatador, o por la propia depresión del volumen o disfunción anatómica de las fibras musculares vasculares que se encargan de mantener este tono vascular. Por lo tanto, hay una afección directa en estos vasos sanguíneos que conlleva a que haya o una fuga de líquido, una pérdida de volumen, o un aumento en la relajación que puede ser por alguna disfunción anatómica o mediada por fármacos. Por otro lado, los síncopes neuromediados se ocurren por una disminución en esta resistencia vascular y del gasto cardíaco, porque suele haber estimulaciones vasovagales, tanto situacionales o como puede ser por el síndrome del seno carotídeo. Si han trabajado en situaciones de atención a pacientes cardiológicos, sabrán que el masaje de seno carotídeo es una técnica que se utiliza en algunas situaciones para reducir la estimulación simpática. Sabemos que los cuerpos carotídeos se encuentran muy cercanos al nervio vago, que es un nervio que tiene una gran estimulación simpática. Por lo tanto, a la estimulación de estos senos carotídeos puede producirse un síndrome vasovagal, en donde al estimular este cuerpo carotídeo se estimula el nervio vago, produciendo una relajación del componente vascular, de las resistencias vasculares, produciendo este síncope en el paciente. También recordemos que esta estimulación vagal disminuye a su vez el gasto cardíaco, por lo tanto se disminuye la frecuencia cardíaca, y lo cual implica también una disminución en la tensión arterial que nos pueda llevar a esta situación de síncope. Y por último tenemos los síncopes de origen cardiogénico, que básicamente aquí el problema es directamente del miocardio, ¿sí? Están causados por una disminución brusca del gasto cardíaco en el contexto de alguna cardiopatía estructural, como puede ser la estenosis aórtica o miocardiopatías particulares, o también la aparición de arritmias, tanto en su vertiente de bradiarritmias, es decir, donde se disminuye la frecuencia cardíaca, como en las taquiarritmias, donde aumenta tanto la frecuencia cardíaca que la eyección de sangre no es eficaz y por ende se disminuye el gasto cardíaco, conllevando, como decíamos previamente, a un menor flujo sanguíneo cerebral que implica que la persona pierda temporalmente la conciencia. El dolor torácico es otro de estos signos cardinales que se define como todo malestar o molestia que no sea traumática, localizada en la zona anterior del tórax, generalmente ubicada entre el mentón y la zona umbilical, o también en la zona posterior, entre la zona occipital y la 12ª vértebra. Y en el diagnóstico diferencial de este dolor torácico tenemos que incluir algunas causas cardiológicas, como pueden ser el infarto de miocardio, que es una de las causas más características, y los cuadros extracardíacos, que también tienen una elevada mortalidad, como puede ser el tromboembolismo de pulmón, el síndrome aórtico agudo, la aparición de neumotórax y otras patologías tribales, como puede ser el dolor osteomuscular. Por lo tanto, va a ser muy importante, como decíamos previamente, este diagnóstico diferencial que nosotros podamos hacer. Fíjense, desde diferenciar a un simple dolor osteomuscular hasta lo que podría ser un infarto agudo de miocardio.
Aquí tenemos una tabla que sintetiza este dolor torácico en función de sus características y qué tipo de dolor nosotros podemos identificar a partir de estas características. Vamos a fijarnos particularmente en la localización, en la sensación de dolor que produce al paciente, en cuánto le dura este dolor al paciente, en los factores que modifican este dolor y los síntomas que se asocian a este dolor. Este cuadro, esta tabla, nos va a ayudar a poder realizar ese diagnóstico diferencial que decíamos previamente. Y de esa forma vamos a poder identificar el tipo de dolor que tiene nuestro paciente, ya sea de tipo anginoso, es decir, estamos hablando de síndromes coronarios agudos, estamos hablando de posibles infartos agudos de miocardio, o lo que se conoce como síndrome aórtico, o alteraciones a nivel pericárdico, o también tengamos presente que puede haber alteraciones neuromusculares que pueden asociarse o no a algún tipo de traumatismo musculoesquelético, o también situaciones de ansiedad, situaciones relacionadas a la salud mental, donde el paciente de alguna forma pueda somatizar este estrés, esta ansiedad, en un signo característico como es el dolor torácico. Otro síntoma o signo cardinal que tenemos que conocer muy bien es la disnea, que consiste en la sensación subjetiva de dificultad respiratoria o de falta de aire, y que precisamente es muy importante que tengamos presente que es subjetiva, ya que se trata de un síntoma de consulta muy frecuente, pero que no siempre implica una patología orgánica para el paciente. Por lo tanto, nuestra misión aquí va a ser identificar quienes presentan causas de disnea potencialmente graves, como estas emergencias cardiovasculares que estamos viendo. En nuestro caso, todo lo que tenga que ver con alteraciones a nivel cardiológico. Para ello vamos a tener que hacer una buena anamnesis e identificar cuál es la forma de inicio de esta disnea, cuáles son los factores desencadenantes, cuáles son los síntomas que se asocian, y a la exploración física cómo está ese paciente con disnea. Si tenemos una disnea de inicio súbito, tenemos que pensar en causas agudas, lo cual puede ser una alteración más preocupante. En el caso de que sea un empeoramiento progresivo, ya estamos hablando de un cuadro subagudo que generalmente se asocia a patologías crónicas. Luego, cuando pensamos en los factores desencadenantes, tenemos que pensar en si esta disnea sucede en el reposo o sucede en presencia de actividades o en situaciones de estrés. En cuanto a los síntomas asociados, pensar en si hay síntomas de congestión, como pueden ser los edemas en miembros inferiores, o de bajo gasto cardíaco, o inclusive otro síntoma cardinal como es el dolor torácico. Y en la exploración física va a ser vital que podamos controlar justamente los signos vitales, la saturación de oxígeno, la presencia de edemas a partir de la inspección y auscultar eventualmente al paciente. Supongamos que encontramos ruidos agregados, podemos pensar en la presencia de líquido pulmonar y estar hablando de un edema agudo de pulmón debido a causas de insuficiencia cardíaca. Y el último de estos síntomas cardinales que vamos a definir son las palpitaciones, que consisten en la percepción consciente del propio latido cardíaco, es decir, la persona siente que le late el corazón y lo siente de una forma fuerte y rápida, que la suele describir como un golpeteo, como un vuelco en el tórax, en la garganta o en el cuello, y que suele asociarse también a molestias por el mismo. Las palpitaciones pueden ser causa de una frecuencia cardíaca elevada o irregularidades, arritmias cardíacas, que implican un incremento en la fuerza de contracción cardíaca y que esto subjetivamente el paciente puede sentirlo y manifestarlo. Para la anamnesis de estas palpitaciones va a ser importante que preguntemos al paciente sobre la continuidad de las mismas, si es persistente o es intermitente. Cuando suele ser una palpitación persistente, hablamos generalmente de taquiarritmias, y cuando es intermitente hablamos de extrasístoles aisladas que deben eventualmente estudiarse. En relación al ritmo, si estas
palpitaciones son regulares o no, y los síntomas que se puedan asociar a estas palpitaciones, como puede ser la disnea, el dolor torácico y otros síntomas característicos. Habiendo definido estos síntomas cardinales, estos signos cardinales que nos podemos encontrar en un paciente que ingresa en una sala de emergencias o urgencias, vamos a comenzar a estudiar las emergencias cardiovasculares más frecuentes. Vamos a empezar por las crisis hipertensivas. Las crisis hipertensivas las definimos como el aumento agudo de la presión arterial que puede producir alteraciones estructurales o funcionales sobre los órganos diana. Recordemos que estos órganos sensibles son particularmente el corazón, los riñones, los pulmones y el cerebro. Habitualmente las cifras que definíamos o que establecíamos para definir la crisis hipertensiva era que encontremos un paciente con una presión arterial sistólica igual o mayor a 210 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica igual o mayor a 120 milímetros de mercurio. Pero las últimas recomendaciones publicadas por el Joint National Committee rebajan estas cifras para considerar una crisis hipertensiva con una presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y una diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Esto está dado porque encontramos pacientes que suelen manejar cifras de tensión arterial más bien bajas, por lo tanto una crisis hipertensiva puede presentarse con valores de hipertensión mucho menores a los que se utilizan clásicamente. En cualquier caso, algo que es muy relevante a pensar es la velocidad del incremento en la tensión arterial y la situación clínica del paciente, más que estas propias cifras, estos números de tensión arterial. Las situaciones más frecuentes que nos pueden conllevar a una crisis hipertensiva son el accidente cerebrovascular, debido a que suele haber un aumento de la presión intracraniana, lo cual conlleva un aumento de la presión arterial para vencer dicho aumento de presión intracraniana, lo cual sucede también en el traumatismo encefalocraniano o en el trauma medular, donde también puede haber estimulación nerviosa que implique un aumento simpático. La disección aórtica, que generalmente suele ser más una consecuencia que una causa de crisis hipertensiva, pero que también requiere de un aumento transitorio de la tensión arterial para compensar dicha insuficiencia aórtica, y que a su vez este aumento de la tensión arterial, que generalmente también es en pacientes crónicos, conlleva la ruptura de este vaso sanguíneo, que es una situación, como ustedes sabrán, potencialmente mortal. El infarto agudo de miocardio o la angina inestable conllevan a un aumento de la tensión arterial, particularmente por aumento de las resistencias vasculares. El edema agudo de pulmón también, pero en este caso es porque se aumentan las resistencias vasculares pulmonares. En relación a la insuficiencia renal aguda, sabemos que se va a incrementar también esta tensión arterial, pudiéndonos dar en situaciones de crisis hipertensiva, así como la eclampsia. Sabemos que en las embarazadas la eclampsia, un síntoma característico es la hipertensión elevada. La acción de fármacos o drogas también nos pueden conllevar a crisis hipertensivas, así como quemaduras graves en las que haya una gran situación de pérdida de fluidos, donde inicialmente puede haber cierta vasoconstricción para compensar, nos puede conllevar a un aumento de la tensión arterial, sobre todo mediada por estímulos simpáticos y por el dolor que tiene el paciente. Y luego la anemia hemolítica, también como causas compensatorias de la misma, la vasoconstricción nos puede producir situaciones transitorias de aumento de la tensión arterial. ¿Cuál puede ser el abordaje inicial de las crisis hipertensivas? Lo principal es realizar un buen control de la tensión arterial en ambos brazos al paciente, asegurarnos de que el paciente esté sentado, que haya reposado unos minutos antes del control, que el ambiente esté tranquilo, y recordar que debe controlarse en ambos brazos para evaluar la diferencia entre los mismos. Y mientras tanto, realizar una muy buena anamnesis, preguntarle al paciente si tiene antecedentes de hipertensión, si se controla, cuáles son sus cifras tensionales habituales y si está realizando algún tipo de tratamiento actual, ya sea antihipertensivo o no.
También es importante que evaluemos otros factores de riesgo cardiovascular, como si nuestro paciente es diabético o tiene dislipemia, presenta tabaquismo o algún tipo de insuficiencia renal o cardíaca. Luego en el examen físico vamos a valorar el pulso de este paciente para constatar su frecuencia cardíaca, pero también la amplitud de ese pulso. Recordemos que un pulso amplio nos está hablando de que hay una buena volemia, en cambio un pulso filiforme nos habla de que está reducido ese volumen intravascular, y el ritmo de este pulso para ver si es regular o no. También va a ser importante hacer un buen anamnesis, un buen examen físico en relación al estado neurológico. Si el paciente neurológicamente presenta algún tipo de alteración, podemos inferir que esta crisis hipertensiva nos está produciendo algún tipo de deterioro a nivel del sistema nervioso central. Hacer una buena inspección cefalocaudal y auscultar tanto los pulmones como el corazón en la búsqueda de soplos o de ruidos agregados en el caso de la auscultación pulmonar. Y por supuesto en estos pacientes se va a solicitar siempre un electrocardiograma de 12 derivaciones y un hemograma donde se van a solicitar también las enzimas cardíacas como CPK y troponina, y un examen de orina y una radiografía de tórax. Recordemos, por ejemplo, que en mujeres embarazadas va a ser importante este examen de orina si están hipertensas, porque vamos a tratar de localizar proteínas en esta orina, lo cual nos va a estar hablando de un posible síndrome de HELLP asociada a esta crisis hipertensiva. Y también la radiografía de tórax va a ser vital en estos pacientes, porque justamente de esa forma vamos a poder ver si hay algún tipo de alteración cardíaca o pulmonar que pueda asociar esta clínica de hipertensión. Nuestro objetivo para tratar estas crisis hipertensivas va a ser reducir justamente esa tensión arterial que aumentó mucho, pero reducirla en forma gradual. El objetivo es reducirla entre un 10 y un 15% en los primeros 30 o 60 minutos de tratamiento, máximo llegar hasta un 25% desde ese valor hipertensivo. Y tratar de mantener en cifras cercanas a 160, 100 milímetros de mercurio, evitando a toda costa la hipotensión. Recordemos que el paciente se encuentra en una situación de crisis hipertensiva donde está manejando valores tensionales muy altos, y si nosotros descendemos muy rápido y en forma muy brusca esa tensión arterial, corremos el riesgo de producir hipoperfusión a los tejidos, sobre todo al sistema nervioso central, conllevando en complicaciones muy graves para la vida del paciente. Por eso, ante una crisis hipertensiva hay que bajar la tensión arterial, pero hay que bajarla con cuidado, despacio y en forma muy controlada. La medicación para utilizar en estas crisis hipertensivas es en pacientes que tienen un bajo riesgo cardiovascular. Le damos medicamentos por vía oral, como puede ser amlodipina, otros agentes de los IECA o ARA2, y en pacientes con un riesgo cardiovascular alto, recordemos, ¿no?, pacientes que tengan cardiopatías previas, pacientes con etiologías asociadas como puede ser diabetes, dislipemias, son pacientes que ya tienen un riesgo más elevado, las embarazadas por supuesto. Ya vamos a utilizar con ellos medicación endovenosa y la vamos a controlar con mucho cuidado, infundiéndola con bombas de infusión y monitorizando adecuadamente al paciente. Podemos utilizar enalaprilato, que recordemos no podemos utilizarlo en embarazadas. En ellas lo que se utiliza es la alfa-metildopa o la betalol. También se utiliza el nitroprusiato, pero recordemos que es un fármaco que nosotros los enfermeros cuando lo administramos tenemos que recordar que tiene una elevada toxicidad si se utiliza en dosis muy altas y en forma prolongada, y también es fotosensible, es decir que a la hora de administrarlo tenemos que cubrir la solución preparada para que no pierda acción debido a alteraciones con la luz. También se utiliza la nitroglicerina, y en pacientes que son de alto riesgo también se puede considerar el uso de diuréticos para ayudar a esta acción antihipertensiva. Y ya para ir terminando esta primera parte vamos a hablar sobre la que podría considerarse la emergencia cardiovascular por antonomasia, que es el síndrome coronario agudo, que es lo que conocíamos antes como infarto agudo de miocardio,
pero que hoy en día podemos diferenciar distintas etiologías dentro de este síndrome coronario agudo y no solamente el infarto agudo de miocardio. Recordemos que el síndrome coronario agudo es un término utilizado para describir una serie de afecciones asociadas con el flujo sanguíneo súbito y reducido al corazón. Es decir, hay algo que ha pasado en el flujo sanguíneo que le llega a este corazón que súbitamente se ha reducido. Y acá puede que encontremos varios conceptos, varias palabras, varias nomenclaturas que nos encontramos frecuentemente en la práctica clínica diaria y que muchas veces nos confunden porque pensamos que es lo mismo y de pronto hay que tener en cuenta que no es exactamente lo mismo. Es decir, veamos esta pregunta aquí. ¿Cuál es la diferencia entre angina de pecho, infarto agudo de miocardio y síndrome coronario agudo? En situaciones normales nuestro flujo sanguíneo al corazón es como el que podemos ver en esta imagen, donde fluye libremente la sangre por las arterias coronarias. Ahora, cuando hay una obstrucción parcial en esas arterias, ya sea por la aparición de alguna placa de ateroma a la cual puedan asociarse coágulos, esa obstrucción parcial disminuye parcialmente el flujo sanguíneo al corazón, produciendo sufrimiento cardíaco, lo cual se traduce en angina de pecho, muchas veces, que es justamente un síntoma característico del síndrome coronario agudo. Por lo tanto, ante una obstrucción parcial podemos hablar de síndrome coronario agudo. Pero si ya esta obstrucción es completa y es brusca desde aparición inmediata, aquí sí hablamos de infarto agudo de miocardio. Es decir, para resumir esto un poco, el síndrome coronario agudo abarca todas estas posibilidades. En este síndrome coronario agudo suele aparecer angina de pecho como un síntoma característico, pero solamente hablamos de infarto agudo de miocardio cuando la obstrucción es completa dentro de estos síndromes coronarios agudos. Este síndrome coronario agudo, para su estudio o para su clasificación y además para pensar en su tratamiento, lo podemos dividir a su vez en dos grandes posibilidades, lo que es el síndrome coronario agudo y lo que es la angina estable. Cuando hablamos de angina estable hablamos del dolor torácico típico, pero que cede con el reposo, ¿sí?, cuando la persona se queda tranquila, o con la administración de nitroglicerina. Esta angina estable se produce justamente por esta obstrucción parcial que veíamos en la diapositiva previa. Ahora bien, el síndrome coronario agudo sucede cuando esta obstrucción nos presenta un dolor típico, pero que en este caso no está cediendo con el reposo o con la administración de nitroglicerina. Y aquí vamos a tener que hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones a nuestro paciente para determinar si justamente esta angina inestable requiere una intervención quirúrgica o no. Cuando hacemos el electrocardiograma a un paciente con dolor de pecho que no cede con el reposo, nos podemos encontrar generalmente con dos situaciones. Nos podemos encontrar con un síndrome coronario agudo que no tiene elevación del segmento ST, lo que se conoce como escasez, o nos podemos encontrar en el electrocardiograma un síndrome coronario agudo que tiene elevación característica o infradesnivel del segmento ST, y esto es lo que conocemos como escasez con C. La diferencia está entre una S y una C. En el caso de que el paciente tenga un síndrome coronario agudo, hablamos de una angina inestable que no cede con el reposo, y le hacemos un electrocardiograma y no encontramos una elevación del segmento ST, podemos hablar de una angina inestable o de un infarto de miocardio, pero que no es urgente, que no requiere inmediatamente una conducta quirúrgica y que ya vamos a ver que podemos llevar a cabo otras estrategias. Pero si tenemos en este paciente, además de este dolor que no cede, una elevación o infradesnivel del segmento ST, ya hablamos de un infarto agudo de miocardio que requiere una conducta quirúrgica. Volvamos un poquito a lo que es el manejo inicial de los pacientes con angina de pecho y síndrome coronario.
Recordemos que vamos a manejar inicialmente los síntomas cardinales que pueda tener este paciente y que seguramente va a presentar. Vamos a realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones lo más rápido posible y le vamos a solicitar, el médico le va a solicitar una radiografía de tórax y un hemograma que, en el caso que la institución lo tenga disponible, le va a solicitar la troponina ultrasensible, la cual es un biomarcador, una enzima cardíaca que se eleva en forma enorme en situaciones de daño miocárdico. Una vez que pudimos realizar estas distintas estrategias, tenemos que clasificar este síndrome coronario para determinar el tratamiento. Así que reiteramos lo que vimos previamente. Si a la persona el dolor le cede al hacer reposo, al estar calmado o al administrarle nitroglicerina, tenemos una angina estable de pecho, por lo tanto hay una obstrucción leve en esos vasos sanguíneos cardíacos y eso lo va a poder controlar la persona con su cardiólogo de forma ambulatoria. Ahora, si ya tenemos una angina de pecho inestable, al paciente le sigue doliendo por más de que hace reposo y que le administramos nitroglicerina, es probable que tengamos un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Y esto sucede en el 70% de los pacientes que concurren a una guardia de emergencias con dolor de pecho. 70% de los síndromes coronarios son síndromes coronarios sin elevación del segmento ST. Ahora bien, en pacientes que además se les encuentra una elevación del segmento ST o un infradesnivel, que son aproximadamente el 30% de los pacientes que concurren a una guardia de emergencias con dolor torácico característico, recordemos, nos vamos a encontrar un electrocardiograma con elevación o desnivel, infradesnivel del segmento ST o bloqueo de rama izquierda. Ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas cuál es el tratamiento en función de cualquiera de estas tres posibilidades. Nos vamos al mejor de los casos, un paciente que tiene angina estable, tiene dolor de pecho, pero se calma con la nitroglicerina o se calma con el reposo. Por lo tanto, tenemos una arteria coronaria que tiene una obstrucción de un porcentaje bastante bajo. En el caso de que para tratar el dolor agudo se le administra nitroglicerina sublingual, la cual tiene una acción muy rápida, y se utilizan beta bloqueantes como antianginosos. Es decir, la betalol, carvedilol, atenolol son fármacos que van a disminuir esa sensación de dolor y van a controlar la frecuencia cardíaca, tratando de llegar a un objetivo de entre 50 y 60 latidos por minuto. Y se va a asociar también fármacos calcio antagonistas como el verapamilo, la nifedipina, para lograr una leve vasodilatación y un mejor flujo sanguíneo cardíaco. Y a estos pacientes le va a dejar el médico prevención secundaria en su casa. Va a tener que tomar IECAS, como puede ser el enalapril, y aspirina como antiagregante para reducir este riesgo de obstrucción mayor y de posible síndrome coronario agudo más grave. Por lo tanto, a este paciente se le van a llevar a cabo estas medidas y se le va a indicar el seguimiento ambulatorio por cardiología. Ahora bien, si tenemos un paciente con síndrome coronario agudo, es decir, hay una angina de pecho que no cede con el reposo ni con la nitroglicerina, y además encontramos que le hicimos un electrocardiograma y el electrocardiograma dentro de todo está normal, no hay elevación del segmento ST, igual a este paciente ya hay que introducirlo a una sala de shock room o unidad coronaria o terapia intensiva, porque vamos a tener que monitorizarlo adecuadamente, tanto de monitoreo electrocardiográfico y de frecuencia cardíaca como del resto de constantes vitales, y vamos a utilizar la famosa MONA, que es la mnemotecnia para el tratamiento, si ustedes recuerdan, de los síndromes coronarios agudos, particularmente en este caso en relación a que no hay elevación del segmento ST. La M de MONA significa morfina, porque vamos a brindar analgesia a este paciente. La O de la MONA hoy en día está en discusión,
porque la administración de oxígeno en realidad no tendría que ser rutinaria, sino si el paciente tiene una saturación de oxígeno menor al 94%. Si el paciente tiene síndrome coronario agudo, pero tiene buena saturación de oxígeno, no es necesario administrar oxígeno. Hoy en día la evidencia discute el uso rutinario de oxígeno. En relación a la N, hablamos de nitroglicerina, hablamos de nitritos, hablamos de vasodilatadores para mejorar esa circulación cardíaca y el uso también oportuno de beta bloqueantes. Y la aspirina, la A de la mona, nos hace acordar a los antiagregantes, donde aquí vamos a hacer siempre, recordemos, doble antiagregación. Se le administra aspirineta, pero también antagonistas del ADP, como puede ser el clopidogrel, en una carga de 600 miligramos. También se debe considerar en estos pacientes ya comenzar con tratamiento anticoagulatorio, particularmente con heparinas de bajo peso molecular, como puede ser la enoxaparina, evaluando por supuesto el riesgo de sangrado en cada paciente, ¿no? Hay pacientes que quizás ya vengan con algún tratamiento previo y de pronto no podamos anticoagularlos inmediatamente. Y luego va a haber que evaluar según el riesgo cardiovascular que tenga el paciente. En el caso de que deba realizarse un manejo conservador o un manejo más invasivo que pueda hacer trasladar a este paciente a un centro de hemodinamia. ¿Y qué pasa si nos vamos ahora al suceso menos frecuente, pero también más crítico, que es que encontremos una escasez, es decir, un síndrome coronario agudo con elevación del segmento de CT? El manejo general va a ser igual que lo que vimos previamente, la mona, esa mnemotecnia, todos esos tratamientos que vimos previamente, pero además acá hay que hacer terapia de reperfusión de forma inmediata, porque hay una obstrucción completa en una arteria cardíaca. En primer lado, podemos hacer una angioplastía primaria si nosotros tenemos en la institución donde estamos trabajando un programa de ICP primaria, es decir, que tenemos un centro de hemodinamia y ahí le pueden hacer una intervención coronaria percutánea primaria con un equipo de expertos y que por supuesto se puedan cumplir todos los tiempos recomendados en el caso de que haya presentación tardía, es decir, mayor a 3 horas desde el inicio de los síntomas, o cuando se trata de escasez, un síndrome coronario agudo con elevación de CT en situación de shock cardiogénico, es decir, que además de esta sintomatología que tiene nuestro paciente, también está en shock cardiogénico. Por lo tanto, inmediatamente hay que llevarlo a hemodinamia porque es un paciente en una situación muy crítica. Y en el caso de que no tengamos hemodinamia o la presentación es precoz, es decir, encontramos muy rápidamente, localizamos por suerte en forma muy precoz estos síntomas, lo identificamos rápidamente en menos de 3 horas y sobre todo en los primeros 60 o 90 minutos, nos dicen actualmente las guías, le hacemos fibrinólisis farmacológica a nuestro paciente. Aquí vemos la intervención coronaria percutánea, donde se introduce un acceso a través de un acceso arterial periférico, generalmente por vía radial. Se introduce un introductor, valga la redundancia, con un catéter con balón inflable en la punta, donde al insuflarse este balón coloca una malla, una red, un stent con principios farmacoactivos que de alguna forma facilitan la dilución de esa placa de ateroma y evitan la agregación plaquetaria, y por supuesto a partir de esta malla, de este stent colocado, se abre el vaso sanguíneo y al abrir el vaso sanguíneo se reperfunde ese miocardio que estaba sufriendo de isquemia. Pero bueno, como habíamos dicho previamente, no todas las instituciones tienen un centro de hemodinamia que puedan hacer esa intervención, que recordemos que también tiene que estar guiada por radioscopía, es decir, que requiere ciertos costos y ciertas complejidades. Por lo tanto, si estamos ante un paciente al que identificamos precozmente este síndrome coronario agudo y o no tenemos disponible centro de hemodinamia, dentro de un plazo de las
de 120 minutos, recordemos de 3 horas, se recomienda que podamos hacer fibrinólisis en las primeras 12 horas tras la aparición de síntomas a todo paciente que no tenga contraindicación de fibrinólisis. En países del primer mundo recomiendan utilizar en la atención prehospitalaria esta fibrinólisis para reducir el tiempo de tratamiento, pero por supuesto imagínense que aquí en Latinoamérica estamos un poco lejos de poder brindar fibrinólisis en atención prehospitalaria, al menos poder brindarla en nuestras guardias de emergencias. Recordemos que tras la administración los pacientes siempre deben ser trasladados lo antes posible a un centro con ICP, es decir que hacemos la fibrinólisis pero igual buscamos la posibilidad de traslado a un centro de hemodinamia del paciente, porque eso va a tener que ser reperfundido quirúrgicamente en la medida de lo posible. Si nosotros hacemos fibrinólisis a un paciente con elevación del segmento ST y la reducción de ese segmento es menor al 50% a los 60 o 90 minutos de la administración, se considera que fracasó esta fibrinólisis y que por lo tanto hay que usar urgentemente una ICP, una intervención coronaria percutánea de rescate, siempre y cuando haya inestabilidad hemodinámica o eléctrica o, por supuesto, dolor torácico persistente en el paciente. En el caso de que hagamos la fibrinólisis y sea un éxito, se recomienda igual, como decíamos previamente, la realización de una ICP sistemática entre las primeras 2 a 24 horas de la fibrinólisis. Es decir, que esta fibrinólisis exitosa nos da tiempo para poder trasladar a nuestro paciente hasta un centro donde puedan realizarles esa ICP si no lo tenemos disponible. Aquí a la derecha tenemos algunos de los fármacos frecuentemente utilizados para realizar la fibrinólisis. Tenemos la tenecteplasa, la streptokinasa, la alteplasa y la reteplasa, la cual esta última quizás es la menos utilizada, pero por supuesto la disponibilidad de las mismas varía en función de la disponibilidad regional y cada uno de los centros donde estemos trabajando. Les dejamos acá en esta imagen las dosis según el fármaco que ustedes sepan que tienen disponible en su centro asistencial. Y ya para ir cerrando esta primera parte de emergencias cardiovasculares, vamos a repasar un poco lo que hemos visto, particularmente en relación al síndrome coronario agudo con elevación del ST. Si nosotros tenemos un paciente con dolor torácico que no cede con el reposo ni con el uso de nitroglicerina, le debemos realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones lo antes posible, preferentemente dentro de los 10 primeros minutos. De aquí nos podemos encontrar con dos posibilidades: que en el electrocardiograma ese paciente no tenga una elevación en el segmento ST, por lo tanto el tratamiento va a ser de monitorización, de proporcionar analgesia, de utilizar nitritos, oxígeno si es necesario y por supuesto la doble antiagregación, y luego por supuesto el tratamiento particular y de seguimiento con cardiología. Ahora bien, si nos encontramos un paciente que tiene en este electrocardiograma una elevación del segmento ST, vamos a hacer todo lo que dijimos previamente y vamos a averiguar si tenemos hemodinamia disponible. Si nosotros tenemos un centro con hemodinamia, tenemos que hacer lo antes posible la intervención coronaria percutánea, pero si no estamos en un centro que tenga hemodinamia, tenemos que evaluar la posibilidad de traslado. Si sabemos que en menos de 120 minutos, es decir, en menos de 2 horas, podemos trasladar al paciente a un centro con hemodinamia, hacemos este traslado y que se le realice la intervención coronaria percutánea. Ahora, si sabemos que vamos a tardar más de 2 horas en poder realizar este traslado, se le debe realizar a este paciente la fibrinólisis farmacológica y posteriormente, con el tiempo que hemos ganado con esta fibrinólisis, ahí sí realizar el traslado hacia un centro con hemodinamia. Esto es un poco un resumen de lo que hemos visto en relación a estas últimas diapositivas. Vamos a seguir hablando sobre emergencias cardiovasculares en la segunda parte de esta clase.